Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a narradoresdelmisterio.net. En el día de hoy vamos a tratar de un asunto que está en boga, que todos estáis al caso y en cuarentena en vuestras casas, justamente y desgraciadamente, porque una pandemia, una epidemia que a priori se pensaba que iba a ser poco virulenta y que quizás se quedaba en países orientales, finalmente no solamente está atacando a países de Europa de una manera encarnizada, como son Italia, España, sino que también ha puesto su punto de mira en Estados Unidos. Pero creemos que ya hay suficientes especialistas tratando sobre esta pandemia que está atacando al mundo de manera tan virulenta y que está dejando a su paso tal cantidad de muertos. Vamos a hablar de una pandemia, en este caso, que parece todo el mundo haber olvidado, inclusive los científicos, y que a día de hoy sigue matando a miles, incluso millones de personas. Hablamos de la gripe española, y todos diréis ahora mismo, bueno, pero no habrá sido tan brutal como está siendo en este caso este bicho que nos está atacando a día de hoy. Pues os puedo decir a día de hoy, y con datos sobre la mesa, que sigue matando a personas y que se habla de que la cifra actual de muertos por la gripe española en el siglo XXI está entre los 70 y 100 millones de muertos en la actualidad. Esta gripe española comenzó en Kansas en 1918 y, como bien digo, atacó en Estados Unidos, en Europa y a su vez también en España. Lógicamente, lo que sorprendió de aquella gripe fue que atacó a jóvenes entre 20 y 40 años y le atacaba de la misma manera que la actual pandemia que conocemos o el actual virus que conocemos está atacando, pero con una diferencia muy clara, y era ese margen de edad entre 20 y 40 años. Solamente un dato que yo creo que es escalofriante, y es que la gripe española mató a más personas en las primeras 25 semanas que el VIH o el SIDA, como lo conoceréis todos, en 25 años. Estamos hablando de datos escalofriantes, como por ejemplo que en 1920 ya podíamos hablar de cifras de 20 millones, más de 20 millones de muertos, en este caso por gripe española. A finales, pues en este caso del siglo XX, esa cifra subió a los 25 millones. Y como os he dicho, en el siglo XXI, los científicos y los historiadores trabajan en una cifra que oscila entre los 70 y los 100 millones. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que el ser humano convive obviamente en un planeta en el que los virus o los coronavirus están a la orden del día. Que tenemos que colocarnos en la situación en que hemos de estar preparados de que estas situaciones no van a ser puntuales y muy distantes en el tiempo, sino que a día de hoy, cosas que sucederían en los años 1900 siguen afectando al ser humano. Y el ser humano en su evolución piensa que tiene el control absolutamente de todo. Quiero daros otro dato curioso, y con esto quiero dejar claro en este vídeo que nosotros os pedimos que os quedéis en casa, que hagáis caso de las cuarentenas y de lo que dice el gobierno de vuestro respectivo país, pero solamente colocar este dato sobre la mesa. En el año 2019, en el mundo murieron más de 650.000 personas por gripe tradicional, la gripe que todos conocemos. Y todos diréis, esa cifra es monstruosa, teniendo en cuenta los datos que estamos manejando con la situación actual. Obviamente, 650.000 muertes son muchísimas muertes. Y otros dirán, bueno, pero solamente estamos en el mes de abril.
también hemos de decir una cosa, y es que en el punto tecnológico, experimental y de investigación que se encuentra el ser humano, es mucho más probable que encontremos una solución a esta pandemia actual con el hecho de investigar a conciencia y saber cómo y de qué manera sucedió y se inició todo. Vuelvo a repetirlo, si ponemos datos sobre la mesa, ni en la Segunda Guerra Mundial llegaron a morir tal cantidad de personas como ahora. En la actualidad, os estoy poniendo los datos sobre la mesa de la gripe española. Vuelvo a repetir, en el siglo XXI, por la gripe española, han muerto entre 70 y 100 millones en este caso, de personas. Y eso es un dato que realmente nos debería de preocupar y mucho. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que de alguna manera el planeta, este planeta que nos acuna y nos transporta por el universo, se esté de alguna manera rebelando contra nosotros? Quizás deberíamos de empezar a pensar si el propio ser humano no se está volviendo en un virus para un organismo vivo como es la propia Tierra, y ella también tiene que buscar sus métodos para defenderse. Nosotros poco más podemos añadir. Hemos de decir simplemente que desde narradoresdelmisterio.net os ofrecemos artículos e información exhaustiva de muchas de las cosas que vais a poder escuchar a lo largo de este año y de años venideros con respecto a situaciones quizás que se nos escapan entre las manos, situaciones que a veces no sabremos darle una explicación. Algunos hablan de que el planeta se está rebelando, otros hablan de que nos están preparando para situaciones más extremas y para que en este momento en el que nos encontramos podamos llegar al punto de tener que aprender a vivir confinados en casa y aprender también a que el planeta se puede rebelar. Y nosotros os lo vamos a explicar aquí, en narradoresdelmisterio.net, con vídeos puntuales. Estaremos con todos vosotros en esta guerra y estaremos con vosotros en todo momento para traeros la mejor información. Gracias desde narradoresdelmisterio.net.